Hoy vamos a tratar la segunda parte del libro de Malaquías, esta profecía dada por Dios a su pueblo por medio de su profeta Malaquías, culminando este libro. La semana pasada vimos la primera sección, ¿verdad? El capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2. Allí pudimos ver algunas cosas, como Dios inicialmente le dijo a su pueblo Israel que le amaba. Y la respuesta de Israel es: ¿en qué me amas, verdad? Esa actitud prácticamente inaudita de parte del pueblo de Dios, como retando: nunca he visto tu amor en mi vida. Una segunda acotación que se vio allí también es que había que honrar a Dios, ¿no? Honrar a Dios cuando se acercaba al templo, allí el pueblo de Israel, al ofrecer los sacrificios en el acto de adoración. Honrábamos a Dios en el acto de adoración. Sin embargo, Israel había, trastocado todos los principios dados por Dios en su palabra, en la ley, y entonces estaban haciendo una cosa que resultaba aborrecible a Dios. O sea, hacían cualquier cosa menos lo que Dios había dicho. Sin embargo, el pueblo creía que estaba bien. Por eso este llamado de atención. Otro aspecto que vimos la semana pasada: había que honrar a Dios en el matrimonio, porque vimos que el pueblo de Israel, los israelitas, los varones israelitas, se estaban divorciando, un tema colectivo. Todos se divorciaban para recasarse, pero con mujeres paganas, llevando así a este hombre a constituir un nuevo hogar que estaba destinado a la adoración a otros dioses paganos, desvirtuando su corazón del Dios de Israel. Y allí quedamos la semana pasada. Hoy veremos el capítulo 2, verso 17 en adelante. Hay un primer aspecto a ver aquí: honrando a Dios en la justicia. Honrando a Dios en la justicia. Malaquías 2, verso 17 dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? El pueblo de Israel era perfectamente conocedor de quién era su Dios. Sabe que es un Dios por naturaleza justo. Sin embargo, lo que aquí resalta en esta profecía, en tono de reclamo al pueblo, es que la observancia en la actitud del pueblo es que el pueblo estaba demandando algo que no veía en su Dios, que era que ejerciera justicia. Que ejerciera justicia. Este atributo no es que fuera desconocido por el pueblo, sino que no era en ese momento visto de manera patente en su medio, en su contexto. Es como que nosotros dijéramos hoy: veamos nuestra situación sociopolítica en el país y todos creemos en Dios, pero ¿de qué manera Dios está actuando su justicia en medio de esta realidad social? ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Será acaso que no existe? ¿O no tiene poder para ejercer justicia? ¿Qué está pasando con nuestro Dios? Y ese era el cuestionamiento del pueblo de Israel aquí, en este contexto en que escribe el profeta Malaquías. Y entonces es interesante que aquí Dios le está diciendo a Malaquías lo siguiente, porque empieza así el verso 17: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Es cuando alguien está allí y te fastidia, y tú llega un momento en que ya, ¿no? Ya me cansaste, ¿no? Entonces no es que estoy agotado, sino que estoy casi, diríamos, perdón la expresión, harto, ¿no? Ya deja, por favor. Porque llega un momento, que es lo que justamente está aconteciendo acá, este cansancio al cual alude justamente Malaquías no obedece a que está agotado Dios físicamente en un sentido, sino que ya ha llegado a un punto, ese nivel de fastidio de parte del pueblo, por parte de sus palabrerías, que dice: no hay un Dios que ejerce justicia. Entonces ya llegó un límite en Dios, en Dios. Y entonces me han cansado. Recordemos que en el Antiguo Testamento
está escrito en hebreo y muchas de las palabras que están allí son figuras pictóricas que van a ilustrar un hecho común en la sociedad y que nos van a dar a nosotros una ilustración mejor de lo que quiso decir el Señor en el original. Y allí la palabra cansarse es una figura de alguien que presenta dificultad para respirar, ¿no? Porque ha trabajado arduamente. Ahora imagínate que tú estás cargando algo, varios pisos. Yo que vi un edificio de 4 pisos, hay que hacer el marcado, subir, ya me cansé, ya casi me falta el aire, ¿verdad? Ya, estoy agotado, estoy cansado. Ya llega un momento en que ya es suficiente. Y ese momento en que dices, ya no puedo más, es aquí donde dice Dios, ya no puedo más contigo, Israel. ¿Por qué sigues tú insistiendo en decir que no soy un Dios que ejerce justicia? Y es entonces que más allá de la condición de un Dios justo, lo que el pueblo no ve es el ejercicio de esa justicia en medio de ellos. Y es por eso que Dios entonces tiene que actuar. Porque frente a esta osada declaración, atrevimiento de parte del pueblo, es como que nosotros dijéramos, Dios, tú no eres un Dios de justicia. Entonces, imagínate ese atrevimiento del hombre creado a su imagen y semejanza para decirle eso a Dios. Y eso es lo que está diciéndole el pueblo de Israel al Señor. Y se olvidan por un instante cómo justamente recordemos que ellos habían vuelto de un exilio, ¿verdad? Y Dios les tiene que decir, ustedes no se acuerdan que justamente producto de mi justicia para con ustedes que se descarriaron, yo permití que Babilonia se los llevara y que no han regresado. Pero ese exilio, ese destierro fue producto del ejercicio de mi justicia para con ustedes por sus pecados. Yo no estoy ajeno a las circunstancias, no estoy ajeno a lo que sucede, no estoy ajeno a tu vida. Como pueblo, como individuo. Eso es lo que está diciendo Dios. Pero hay una cosa que tenemos que entender. Dios actúa a su manera y en sus tiempos y no a nuestra manera o en nuestros tiempos, que es a veces como nosotros quisiéramos que Dios se comporte. Pero no hizo así, entonces me molesto. Y Dios no es así. Dios tiene sus formas, Dios tiene sus tiempos. Ahora, tal vez tú te has preguntado en tu propia circunstancia de vida, cuando ha sucedido algo en tu contexto o en ti, que digas también, ¿dónde está mi Dios? ¿Este Dios que debiera hacerme justicia? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Me pasó esto y ¿dónde está ese Dios mío? Porque es muy fácil ver a veces de lejos o estar allí siendo alguien que comenta y comparte lo que Dios habló a través de Malaquías para otro, ¿no? Pero cuando lo interiorizo y es para mí, ¿hay alguna vez en que yo mismo me haya preguntado, ¿dónde está mi Dios que es justo? Y es por eso que la respuesta de Dios frente a esa aseveración está en Malaquías 3. Empieza con el verso 1 y dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino de delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, porque Él es como fuego purificador, y vendré, dice el Señor, a vosotros para juicio. Ahora recordemos, es el escenario planteado. El pueblo diciéndole a Dios, ¿dónde está tu justicia? ¿Eres tú un Dios de justicia? No te veo, no lo veo, no lo percibo en mi día a día. Y la respuesta de Dios está aquí.
Y una vez más tenemos que recordar que Dios obra según sus propósitos y sus formas, no según nuestro criterio o lo que nosotros hubiéramos querido. Y es por eso que aquí está la respuesta de Dios, que dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de mí, ¿no? El cual preparará camino. Un mensajero, alguien que va por delante. En esta época en que todo está volviendo a la presencialidad, últimamente vemos que hay más conciertos, ¿verdad? ¿No? En vivo, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Lima. Y cuando tú vas a un concierto, generalmente, cual fuere, ahora, tú vas a escuchar pues ese grupo, ese cantante particular que has ido a ver, pero antes que cante él, cantan otros, ¿verdad? ¿Quiénes son? Los teloneros. Está yendo a ese concierto, muy bien. Entonces, los teloneros. Ahora, nadie está yendo a escuchar a los teloneros, pero los teloneros aparecen. ¿Y qué hacen los teloneros? Preparan a ese público que está expectante del que viene. ¿No es cierto? Está preparando el ambiente, allí mueve las masas y está diciéndole ya, hasta que aparece el que justamente era el cantante principal. Y eso es lo que está diciendo acá. El Señor dice: yo envío mi mensajero. Y está hablando de Juan el Bautista. Ustedes, dice aquí, están esperando dónde está el Dios que hace justicia. Entonces yo no se lo voy a hacer como ustedes quieren, sino yo lo voy a demostrar de la manera que yo quiero. Y la manera que yo quiero es la siguiente: para responder a lo que ustedes están pidiendo, como ustedes dicen acá, a quien vosotros buscáis, a quien deseáis vosotros, Él viene. Pero antes que Él venga, voy a enviar a un mensajero. Ese mensajero que va a preparar el camino para el que viene, que es el Señor de justicia a quien ustedes esperan. Y recordemos que desde que se dice esto, pasan 400 años de silencio hasta que viene Juan el Bautista y abrimos el Nuevo Testamento. O sea, no es algo tampoco inmediato. Pero esa es la respuesta de Dios. Ustedes están esperando este Dios justicia, va a venir. No se preocupen, va a venir. Pero va a venir en mis tiempos, de esta forma. Primero viene Juan, el cual preparará el camino para el Señor. Por eso Isaías dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Fíjate, todo valle que esté en el llano será alzado, y bájese todo monte y collado que esté en alto, bájese. Lo torcido se enderece y lo áspero se llane. Está preparando justamente aquello que lo que está debe cambiar para allanar el camino del que viene. Y esa es justamente la tarea de ¿quién? De Juan el Bautista, aquel que estaba precediendo a la venida del Señor de justicia. Y entonces aquí se ve esto. La gente tiene que comenzar a escuchar primeramente, tras esos 400 años de silencio, un mensaje que los convoque a arrepentimiento por sus pecados. Y ese es el mensaje de Juan: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Recuerden, ese es el mensaje llano y sencillo por el cual Juan el Bautista le hace presente a la gente: oye, date cuenta de tu condición personal y estás tan distanciado y de espaldas a Dios, aunque eres religioso, porque eres judío, desde chiquito has crecido aprendiendo la Torá. Sin embargo, tu vida dice lo contrario, que tienes que darte cuenta que está mal. Arrepiéntete de estas conductas, vuélvete a Dios, conviértete a Dios. Y entonces está llenando el camino para cuando venga ¿quién? Jesús el Señor. Y eso es justamente aquí lo que está sucediendo. Ahora, este mensajero está anunciando, Juan el Bautista, que ya está llegando ¿quién? Justamente ese Dios de justicia, ese Dios justo que hace justicia. Ese Dios de justicia que es esperado, reclamado, que pasa tal vez inadvertido para esa promoción que está en Jerusalén. ¿Y dónde está? Aquí está. Ya viene. Ya viene. Y es entonces
que Él viene pronto para ejercer justamente ese juicio sobre todos. Malaquías 3:5 dice, de este juez que es de justicia. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Fíjate, es un Dios de justicia que viene como fuego purificador. Viene a ejercer justicia justamente. Y allí toma su lista, a ver, ¿quiénes son los primeros? Y entonces empieza a citar allí, ¿no? Los que son idólatras, pues, ¿no? Estos hechiceros, que incluso se prolongaba también en la época del Nuevo Testamento. Tú ves allí, muchos se dedicaban a la magia. ¿Ok? ¿Quién más está? Los adúlteros, aquellos que son unos inmorales sexuales. Y recuerda, Malaquías acababa de decir hace poco, ¿no?, la situación de los esposos que estaban divorciándose de mutuo propio de sus mujeres para casarse con otras. ¿De qué más? ¿A quién está más hablando? A los que juran mentira, ¿no? Los que defraudan en su salario, en otras palabras, a los que estafan. A los que teniendo poder hacen abuso de poder y arremeten contra aquellos que hoy llamamos personas vulnerables, porque no tienen cómo defenderse. ¿Quiénes son estas? Bueno, sencillamente las viudas, los huérfanos, los pobres, el extranjero, como ellos también fueron en un tiempo. Es interesante que Dios mismo, cuando habla de estas personas, dice allí en el Salmo 68, que Él es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Por tanto, todas estas personas que están y comienza a describir Malaquías, ninguna de ellas quedará absuelta de su responsabilidad. Ustedes estaban pidiendo un Dios que hace justicia, va a venir, no se preocupen. Y aquí arrancamos, aquí empieza la lista, porque esta es la sociedad en la cual yo me encuentro. Y Malaquías comienza a citar, pues, efectivamente. ¿Y qué hace esa lista? Sino describir a toda esa generación que está reclamando, ¿dónde está ese Dios de justicia? Y cuando comienza a describirlos, los describe a todos ellos. Ustedes van a ser sujetos de esa justicia de Dios, de ese Dios que reclama, que no lo ven, cuando venga, va a estar sobre ustedes. ¿Dense cuenta? Es por eso que este punto hay que considerarlo, porque cuando el Señor viene, y vino por primera vez, ahora le esperamos que venga por segunda vez, ¿verdad? Pero ya no viene a salvar, porque ya está la salvación consumada. Ahora viene ¿a qué? A juicio. A juicio. Y por eso hay dos juicios pendientes allí al final de los tiempos. ¿Te acuerdas tú cuáles son? El juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Y el tribunal de Cristo, por el cual todos los hombres pasaremos. Uno es para no creyentes, el juicio del gran trono blanco, y otro para creyentes, el tribunal de Cristo. Pero todos nosotros, todos pasaremos finalmente por un juicio ante el juez justo, y allí viéndolo ejercer ¿qué? Justicia. Y eso es justamente lo que debe quedarnos también presentes a nosotros. Porque probablemente en alguna ocasión hayamos también hecho la misma pregunta que el pueblo de Israel. ¿Dónde estás y dónde tu justicia en mi vida, en mi entorno, en mi realidad? Tal vez soy como una de estas personas que han sido violentadas por otros que tienen poder, o alguien que me engañó, y etcétera. ¿Y dónde estás, Dios? Y Dios, que es justo, Él no pasará por alto ello. Pero debemos también tener presente que un día todos enfrentaremos a ese juez justo en su momento.
Un segundo aspecto a considerar en este libro de Malaquías es otra honra. Si hay que honrar a Dios justamente en la justicia, reconociendo su justicia, que Él es un Dios que ejerce esa justicia, aquí Malaquías hace otra exhortación y acusación al pueblo de Israel. Dice, honrando a Dios en los diezmos. Malaquías 3, versos 6 y 7. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Me gusta cómo inicia, ¿no? Yo, el Señor, no cambio, soy inmutable. Y justamente por eso, como soy fiel a mis promesas, se salvaron. Porque si no fuera así, estarían todos arrasados a causa de sus pecados. Sin embargo, hay tantas promesas y promesas aún por cumplir que tiene que quedar necesariamente un pueblo remanente en el cual se concreten y ejecuten esas promesas. Están allí. Entonces, a pesar de estar descarriados y por causa del pecado merecer esto, Dios tiene aún en expectación el cumplimiento de aquello que prometió a su pueblo. Y es por eso que entonces sigue aquí lo que dice. Porque es interesante que aquí vemos que Dios les dice, volveos a mí. Y la respuesta inmediata del pueblo de Israel es, ¿en qué me vuelvo? ¿No? O sea, es como que yo te diga, oye, puedes venir, pero si estoy aquí contigo, o sea, ¿cómo que puedes venir? ¿No? O sea, no entiendo. O sea, ¿a qué me llamas, Dios, que vuelva si estoy contigo? ¿Por qué? Porque recordemos todo el contexto. El llamado de Dios por medio de Malaquías tenía que ver con que el pueblo de Israel se dé cuenta que por más que está involucrado en los aspectos sacros, cúlticos de la obra del Señor y está en el templo del Señor y hace cosas como pueblo del Señor, sencillamente su corazón y su práctica son ajenas al Señor. Entonces le dice, no te confundas. O sea, estás aquí, pero en verdad haces cualquier cosa. Eso es lo que le está diciendo finalmente Dios a su pueblo. Y es allí entonces que lo que deja entrever Malaquías es que está revelando el corazón de este pueblo de Israel. Pero nosotros no te hemos dejado. Y eso creen ellos, que están bien. Sin embargo, Dios tiene que querer decirle, hijos, no están bien. Porque si estuvieran bien, ¿para qué les llamaba atención en este punto? ¿Verdad? No tendría sentido. Y tiene sentido porque justamente no están bien. Y por eso les dice, vuelvan a mí. Porque están ajenos a ello. Ahora, este volver tiene que ver con una acción, algo voluntario. No es algo fortuito, no es algo pasajero, sino es algo intencional de parte mía. Ok, reconozco que estoy alejado y estoy de espaldas a ti, entonces me vuelvo a ti, Dios. Y eso es lo que tiene que llegar a entender este pueblo. Y entonces le dice, ¿y en qué he de volverme? O sea, ¿dónde están? ¿No? O sea, dime cuál el quid del asunto. Al grano, Dios, vamos. Y Dios le dice, justamente esto. Deuteronomio 14, 22, 23, 28. Hay muchos más pasajes, pero no puedo entrar en todos por razón de tiempo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendirá tu campo cada año. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año. Levítico 27, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y hay mucho más. Lo que Dios le está diciendo aquí, bueno, algo que tienes que aprender, pueblo mío, es que me debes honrar a través también de la entrega de los diezmos. ¿Por qué? Porque recuerda, Dios sacó de la esclavitud a su pueblo y lo va a llevar a la tierra de la promesa, ¿verdad? A Canaán.
Y cuando está en ese camino, Dios le dio pautas de vida para que pueda este pueblo cómo vivir aquí. Como no sabes, Dios te voy a dar las pautas. Le dio mandamientos, estatutos, leyes, ordenanzas, decretos. Ok, todo. Toma Israel y cuando entres vives así. Y entre ellos está justamente para que aprendas a honrarme, me darás los diezmos de esto, X más. Ya está. ¿Cuál es la situación? Que justamente Israel no está cumpliendo con la entrega de los diezmos, de toda su cosecha, de los productos, de su ganado y todo. Y entonces esa es la observación que le hace Dios por medio de Malaquías a su pueblo Israel, aquí en este libro. Y entonces esa aseveración es importante porque en Malaquías 3, verso 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y Dios les dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, fíjate cómo le habla a toda la nación, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, que era un espacio en el templo donde se guardaban todos los diezmos, los granos, los maíces, todo lo que traía el pueblo. Y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. ¿Robará el hombre a Dios? Y él mismo se contesta: sí, lo está haciendo el pueblo, lo están haciendo ustedes. Ahora, hay algo que debió haber aprendido los judíos y no lo hizo. Por eso esa desatención, algo que constituía un mandato para ellos, como una praxis de vida desde que salieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán. En la entrega de esto, ¿qué significaba? Que era una forma de honrar a Dios cumpliendo. No es porque Dios lo necesitara, sino que era pauta dada a mí como pueblo suyo, en el cual yo elevaba mi adoración a Él. Y yo debía honrarle por medio de la entrega justamente de estos diezmos, ¿no? Que en ese contexto pues no eran soles, ¿no? Monedas, no, sino generalmente eran productos, que es lo que la gente cosechaba o animales que tenía, y etc. Entonces, eso entregaba, y eso estaba en la ley. Pero eso habían dejado de hacerlo. Entonces Dios le dice: ok, ¿qué tiene que aprender el pueblo aquí? Les dice: tiene que comprender que la posesión que ustedes tienen en ese momento, ¿no?, es solamente en una condición de administradores, pero no son propietarios, son solo administradores de los bienes. Cuando leemos el Nuevo Testamento, hay un versículo que me encanta que dice: lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado, ¿qué dice? Fiel. Lo que se requiere de un administrador es que sea hallado fiel. Y entonces, si somos administradores, debemos ser fieles con los bienes que administramos, porque no son míos, sino son de otros. Y me llamó la atención por qué Dios utiliza, cuando habla en Malaquías: pues ustedes me están robando, ¿no? Es una palabra bien fuerte, pues, ¿no? Y fíjate, el Código Penal peruano, entre sus muchas definiciones que he tenido a través de la historia, una de ellas creo que es ilustrativa. Dice así: el que se apodera de un bien mueble total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él. O sea, me lo quedo para usufructuar del mismo, generarme una ganancia. Yo me lo quedo para beneficiarme. Pero ¿qué cosa resulta? Que no es mío, pues. ¿Por qué? Es de otro. El robo es porque yo me quedo con algo que es de otro. ¿Por qué Dios le dice a su pueblo: me estás robando? Porque me estoy quedando con algo que no es mío. ¿Si no es de quién? De Dios. Si no, justamente no le acusaría a su pueblo de decirle: me estás robando. Si no, se quedaría: es una ofrenda, da lo que tienes, da lo que quieres y ya está. Y en este contexto, en este libro de Malaquías, no vamos a entrar en el tiempo de los diezmos y ofrendas, sino esta es más expositivo, ¿no? Aquí el tema. Aquí lo que Dios le reclama es a su pueblo: estás faltando a lo que yo dispuse para tu vida, para que aprendas tú a honrarme y temerme. Y entonces el pueblo tiene que considerar ello. El pueblo pensó que tenía la potestad de decidir cuándo dar y cuándo no. Pero eso es cuando es tuyo. Pero en este caso ya no se queda en la voluntad de quien lo administra el darlo. Porque si fuera mío, ya puedo decir: no doy, ¿no es cierto? Es un tema voluntario.
Pero aquí Dios no le dice eso. Dios le está diciendo, ¿sabes qué, Israel? No has aprendido a discernir. No has aprendido a darte cuenta que esto no se trata de dar o no dar lo que es tuyo, porque no es tuyo. Por eso justamente dice, no, estás robando, porque es de otro. Y es interesante que en este contexto pues, de Israel, un pueblo también que se dedica a la agricultura, había diversas secuencias que lo leemos generalmente en los libros de los profetas menores, muchos problemas en la siembra y la cosecha de los productos del pueblo de Israel, ¿no? ¿Y qué acontecía? Generalmente no era la falta de insumos, sino era la vasta cantidad de plagas que venían sobre las cosechas y entonces nos quedaban sin cosecha. Y entonces si me quedo sin cosecha, ¿cómo es que voy a después a diezmar? Esa es la actitud lógica del israelita, ¿no? Porque una argumentación que pueden plantearse ayer y hoy es, pero no tenemos lo mismo que el año pasado. Pero hoy tengo otras prioridades. No tengo suficiente. Entonces parto como que es mío. Y esa es una lectura que puede tenerse y hay que darnos cuenta entonces cuál es mi acercamiento respecto de lo que yo recibo en la administración. Una de las pautas que deja aquí el Señor para su pueblo Israel cuando le reclama esto es, oye Israel, cuando yo te digo que me honres a través de la entrega de tus diezmos, yo quiero finalmente saber si finalmente, realmente en tu corazón soy tu Dios o no. ¿Soy tu Dios o no? Es una manera, digamos, tangible, así como el pueblo decía, quiero ver tu justicia. Ahora sí, quiero ver que realmente me reconoces como tu Dios. Es al revés ahora. Y eso es lo que tenía que aprender el pueblo y no lo había aprendido y lo estaba incumpliendo y por eso he llamado atención ahora a Israel. Y frente a uno dice, bueno, a este requerimiento es hermoso cómo Dios cierra esta sección de este llamado de atención con una promesa y una esperanza para el pueblo que obedece y es fiel. Y le dice, pruébame ahora en esto, ¿verdad? Pruébame ahora en esto. Dios demanda fidelidad, pero no los deja solos. Dice, ok, puedes tener problemas con tu cosecha, yo me encargo de tu cosecha. Van a venir plagas, yo me voy a encargar de las plagas. Va a faltar agua, yo me encargo de las lluvias. O sea, ¿tienes problema con esto? Yo me encargo. O sea, tú encárgate de lo tuyo, yo me encargo del resto. Quiero ver tu disposición y tu corazón. Porque muchas veces pensamos que está en nuestras manos todo. Y nos olvidamos que está en las manos del Señor. Y esa es una perspectiva que tenemos que comenzar también a ver hoy. Por eso es que Dios les dice, yo sé que ahora están en falta, vuelvan a mí. Y nos recuerda ese pasaje de Zacarías cuando dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:10 al 12 dice, si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, que era la langosta que se comía todo en la cosecha. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Porque Dios comienza a actuar. Frente a este arrepentimiento genuino de parte del pueblo, Dios también acciona para bendición y protección de ese pueblo fiel. ¿Ok? Es interesante que hay algunos ejemplos, voy a citar solamente uno, en 2 Crónicas, de esta gracia del cielo sobre su pueblo cuando comienzan a traer. Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, 2 Crónicas 31:10 dice,
hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Dios se encargaba de todo. Dios se encargaba. Él era quien confrontaba esa langosta que violentaba las cosechas. Él se encargaba de las lluvias que hacían falta en épocas de sequía en las tierras de Israel. Yo me encargo. Yo me encargo. ¿Y cuántas veces nosotros con Katy hemos podido ver esa mano fiel de Dios en circunstancias increíbles? Traigo en mi memoria solo un caso, con el permiso de Katy que está aquí. Una empresa privada tiene sus formas de trabajo, pero como en toda empresa, nadie te paga si es que tú no trabajó primero, ¿verdad? Obvio, ¿no es cierto? Ya. Yo recuerdo que un día ya nosotros todos trabajamos y tenemos digamos, un presupuesto común y ya no quedaba casi nada. Y solo quedaba hasta fin de mes un trabajo pendiente que Katy había terminado de realizar el trabajo de campo, debía hacer el informe, mandar el informe, pasar la factura y que le hagan el cheque y entonces poder cobrar para otra vez haya algo de casa. Y nosotros nos pusimos a orar. ¿Sabes qué pasó de manera extraordinaria? Nunca más pasó, fue la única vez, pero fue así. La llaman a Katy del trabajo. Y era freelance, ni siquiera era eso, era freelance. La llaman y le dice, mira Katy, y está tu cheque, ¿cómo? Pues todavía estoy recién entregado por el trabajo. No me importa, porque estamos cerrando todo el mes y como ya sabíamos que lo presentas siempre, porque eres puntual, hemos adelantado. ¿Qué empresa paga así? Nadie, ¿verdad? Vimos solamente la fidelidad de Dios. Y como ese, varios casos más en nosotros como familia. Pero estoy seguro que también está obrando en la vida de muchos. Porque Dios es un Dios fiel, no te olvides esto. Un tercer aspecto, honrando a Dios en el servicio. Termina Malaquías este capítulo 3 con verso 13 diciendo, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Otra vez el verbo de este pueblo, tremendo, ¿verdad? Y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Aquí hay una última llamada de atención de Dios a su pueblo Israel por medio de Malaquías diciéndoles, ustedes están despreciándome a mí. Eso es lo que está diciendo. Están despreciándome a mí porque están diciendo finalmente que todo tipo de servicio que puedan dedicármelo es vano, es inútil, es inservible, carece sentido. Es más, dice una traducción, no gesta ganancia alguna. Este es un mercantilista, ¿no? O sea, si no gano nada, ¿para qué te sirvo? Esa es la lectura, ¿no?, que tiene el pueblo de Israel. ¿Para qué te sirvo? ¿Valdrá la pena? Y por eso no te sirvo, ¿no? Y esa es la actitud. Porque justamente este pueblo no estaba sirviendo al Señor. Y es más, decía, ¿de qué valdrá la pena si es algo inútil servirle? Frente a esta situación, generalmente cuando hay logros en la vida, y uno puede ir desarrollando personalmente, profesionalmente, ¿verdad? Pero Dios lo tiene al costado. Sí creo en Dios, pero allí, ¿qué sucede? Todos los logros, todos esos mejoras, empoderamientos, éxitos, ¿a quién se los achaco? ¿No? A uno, pues, porque ha sido mi esfuerzo, mi tiempo, mi dedicación, es el fruto de mi trabajo. Pero Dios no tiene nada que ver. Creo en Dios, pero está allí. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver Dios con esto que has alcanzado?
Y son esos temas que nos tienen que a nosotros llamar la atención. Malaquías 3:16 al 18 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, dice, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, en ese día os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Hay diversas formas en que nosotros como hombres y mujeres de este mundo nos comportamos, vivimos, pensamos y tomamos decisiones como visión de vida. Y sencillamente hay personas que han podido en su medio y crecimiento religioso a través de infancia un conocimiento tradicional de quién es Dios. No ha podido ver realmente al Dios de la Biblia actuar en su vida, porque no lo conocen. Hay quienes ahora a través de los estudios, gente, que es educada liberalmente, desconoce también a Dios. Entonces son gente que realmente Dios no tiene injerencia en su vida, para ellos les es indistinto, ¿no es cierto? Ellos siguen adelante sin Dios. Para ellos no es problema. No han experimentado nunca esa presencia de Dios. Y entonces, ¿qué acontece? Sencillamente, los resultados finales a los cuales arriben, sencillamente no van a tener nada que ver con el autor de la vida. No tienen nada que ver. Y si Dios no tiene nada que ver conmigo, ¿de qué Dios me hablas? Y número Dios, ¿por qué servir a un Dios que no conozco, ni tiene nada que ver conmigo, ni yo con él? ¿Te das cuenta? Y eso es lo que le dice a su pueblo, y eso también es lo que nos puede servir a nosotros hoy. Porque si Dios también nos llama, dice la palabra que a todos nos ha dado por lo menos un don del Espíritu Santo. Es tarea de cada creyente descubrir cuál es ese don espiritual que cada uno tiene, además de los talentos naturales que también cada uno tiene. Entonces, con eso puedo yo contribuir en la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que todos vayamos creciendo y madurando en la fe. La pregunta es, si todos nos pusiéramos a servir en un servicio de la iglesia, dentro y fuera, para alcanzar también a aquellos que no conocen, ¿no crees que sería distinto? La pregunta es, ¿estamos todos sirviendo? Tal vez lo hago más personal. ¿Estoy yo sirviendo a mi Dios? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y creo que es importante que podamos dar una respuesta también nosotros a nuestro Dios hoy como tenía que darle este pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías. Termino con esto. Dice que Dios tendrá en memoria de aquellos que efectivamente sí hacen un reconocimiento de Dios en sus vidas y le sirven. Y tendrá memorias particularmente en ese día, ¿no? Final. Ese día final, donde recordará justamente todo lo que cada uno ha hecho. Y acá dice, traerá perdón, ¿no es cierto? Traerá perdón, restauración sobre las vidas, salvación. Es un tiempo de gran gozo, pero fíjate, en el último libro de la Biblia, al final de ese libro, que es Apocalipsis, fíjate que dice Apocalipsis 22, solo un verso. Ya cerrando tu Biblia, casi la última página. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. ¿Dónde habla? En la Nueva Jerusalén. ¿Qué pasa allí? ¿Y sus siervos qué hacen? Al final de los tiempos, en la Nueva Jerusalén, ¿qué cosa están haciendo todos los creyentes? ¿Tocando su arpa? No. ¿Qué están haciendo? Sirviendo. Sirviendo. Para que tomemos nota la trascendencia que es el servicio para Dios. Y es por eso que Dios le dice a través de Malaquías, ¿dónde está tu servicio? ¿Dónde está tu servicio? Hónrame también a través de tu servicio. Y quiero que te invito a inclinar el rostro un instante para orar.
Yo te animo que allí en tu sitio hagas una oración en silencio. No voy a pedir que pase, no voy a pedir que levantes la mano, pero que tú delante del Señor le digas sinceramente: Padre, gracias por tu palabra escuchada. Esta es mi condición delante de ti. Ora, deja que el Espíritu Santo te guíe y ora lo que tienes que decirle a tu Dios. Padre bueno, tú estás oyendo las oraciones de tus hijos, de tu pueblo. Tú conoces a cada uno de manera particular, individual. Y a ti nada te es oculto y tú oyes sus oraciones aún en silencio que brotan de su corazón. Yo te ruego, Señor, que te vuelvas a ellos como ellos se vuelven a ti. Que tú, Señor, trates con ellos, limpies su vida, les perdones y también les permitas, Señor, disfrutar de esa relación de comunión contigo. Padre, gracias por sabernos tus hijos y poder, Señor, contar contigo en toda circunstancia. Ayúdanos a vivir por fe. Necesitamos de ti, Señor. Solo no podemos hacerlo. Y gracias, Padre, por esa tu iglesia que nos permite vivir también en comunión con otros. Te rogamos la bendición sobre cada persona aquí, Señor, y sus familias. Gracias, Padre, porque tú nos ayudas a descubrir nuestra condición siempre delante de ti, pero no para entristecernos, sino para mejorar, para bien, para poder gozarnos en ti, Señor. Te damos a ti todo el honor y la gloria por lo que tú seguirás obrando en tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.